El albatros. Suelen por divertirse los mozos marineros cazar albatros, grandes pájaros de los mares, que siguen lentamente, indolentes viajeros, al barco que navega sobre abismos y azares. Apenas los arrojan allí sobre cubierta, príncipes del azul, torpes y avergonzados, el ala grande y blanca aflojan como muerta y la dejan cual remos caer a sus costados. Qué débil y qué inútil ahora el viajero alado, él antes tan hermoso, qué grotesco en el suelo. Con su pipa, uno de ellos el pico le ha quemado, otro imita, renqueando del inválido el vuelo. El poeta es igual. Allá arriba, en la altura, ¿qué importan flechas, rayos, tempestad desatada? Desterrado en el mundo, concluyó la aventura. Sus alas de gigante no le sirven de nada. Buenas tardes, queridos estudiantes de literatura, específicamente del curso de Poéticas y Estéticas del siglo XIX y XX. Acabo de leerles un poema, uno de los primeros poemas que aparecen en este libro, que es Las Flores del Mal, como ya saben, es de Charles Baudelaire. Es un libro publicado en 1857 y es el centro de nuestro segundo trabajo. En realidad el presente video tiene la intención de que empecemos a acercarnos un poco, tanto ustedes como estudiantes, conmigo que soy pues su profesor, su compañero en este curso. Quiero entonces empezar a determinar algunos aspectos que quizá no han quedado claros y que es bueno aclarar para que el curso vaya mejorando. Número 1. Es muy importante leer los documentos completos. Mi interés es que ustedes, como profesionales en literatura, se acerquen a este tipo de textos, como el de Defensa de la Poesía de Percy Shelley. ¿Por qué? Porque porque siempre es importante que un estudiante de literatura tenga un discurso y un conocimiento no solo de la literatura por sí misma, sino que se ha dicho o que dicen los literatos, tanto escritores, novelistas, poetas, ensayistas, sobre su mismo quehacer. El primer texto entonces es Defensa de la Poesía, que es publicado en 1821. Luego de revisar los primeros trabajos que ustedes me enviaron, noto que muchos no leyeron este documento completo, noto que muchos leyeron, digamos que las primeras páginas y las primeras ideas. Mi intención no es ponerles una mala nota y no es pensar en la nota o no es que pensemos en la nota. Mi intención es que ustedes se acerquen a estos textos con el interés que debe tener alguien que adora la literatura en general, sea novela, poesía, cuento. Entonces, voy a comentarles un poco este documento para que les sirva como guía para volver a hacer la actividad de la manera en que se debe. Sí, el informe debe tratar de todo el documento es muy rico en su contenido. Desde el comienzo tenemos claro que lo más importante para el autor es la poesía, ¿sí? Y que por lo tanto la asume como una expresión casi idílica, divina, majestuosa, que tienen seres humanos que no son comunes. Los poetas son seres humanos no comunes, casi que seres humanos superiores, ¿sí? Por eso el primer concepto que él trata de diferenciar es la razón de la imaginación. En sus primeras páginas quiere darnos a entender que se quiere alejar un poco de esa poesía que había antes, o que tenía ese pensamiento de que se debía retratar la realidad tal y cual sucedía. En estos poemas románticos, por lo menos en estos poetas como son Shelley, también como viene después ese tipo de romanticismo que está enfocado en lo que es llamado simbolismo, con Mallarmé, con Rimbaud, específicamente con Charles Baudelaire, ya la poesía quiere asumir otro rol y por lo tanto quiere que los poetas asuman otro rol. Por lo tanto, cuando se habla de romanticismo en Shelley, se habla de ese romanticismo que sí viene directamente de una inspiración divina, ¿sí? Y que utiliza el lenguaje para crear nuevas formas, nuevas imágenes,
nuevas melodías que retraten de alguna manera, podemos decirlo así, la subjetividad del ser humano, lo que el propio ser humano siente cuando se encuentra percibiendo el mundo. Entonces llevamos dos conceptos: lo importante que es la imaginación, digamos si la comparamos con la razón, y en segundo lugar el placer, el gusto y el lenguaje. Son tres elementos que forman una tríada en no podríamos decir un movimiento, porque en el romanticismo sí podemos decir movimiento. En el simbolismo de Charles Baudelaire no. ¿Por qué? Porque no hubo un consenso y no hubo como un manifiesto simbolista. En cambio, en el romanticismo sí algunos autores sacaron un manifiesto que determinaban ciertas características del romanticismo. ¿De qué más nos habla el autor? Pues de que la poesía es música, ¿sí? Algo así como un sonido de los dioses. Entonces en la poesía interviene el sonido, la armonía, la métrica o la no métrica y el ritmo, ¿sí? En tercer lugar, y que me parece tal vez uno de los aspectos más relevantes del texto, hace una comparación y la explica entre la historia y la poesía. La historia es casi que un catálogo de hechos muy objetivo. La poesía toma ese catálogo de hechos y interviene, influye directamente. Podemos afirmar al leer este documento que para Shelley el poema no solo se justifica por sí mismo, el poema influencia además en la sociedad, influencia en la historia, en las diferentes épocas. La riqueza de la que les hablo en este texto es que desde Homero, desde Platón, empieza a decirnos por qué Platón es un poeta, después pasa a Homero, por qué Homero es un poeta, por qué Dante lo es, por qué en la antigüedad Roma también tiene sus poetas, Virgilio, Ovidio, y de cada uno da más o menos algunos indicios de esa grandilocuencia por la cual ellos los llaman, él los llama grandes poetas. Toma dos ejemplos centrales, Homero y Dante. Homero con sus dos obras épicas conocidas, y Dante, al cual también afirma que es un poema épico. ¿Por qué considera que son grandes poetas? Digamos que poetas centrales, porque en las dos obras, bueno, en las tres obras, en las dos de Homero y en la de Dante, hay una contextualización desde el punto de vista ideológico, político, social y artístico del momento en el cual fue construida la época, o del momento de la novela, la obra, o del momento en el cual la obra, la época que trata de retratar la obra, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué son grandes poetas? Porque su poesía en la época griega con Homero y en la época renacentista, más o menos del paso de la Edad Media al renacentismo, con Dante Alighieri, fueron obras que influyeron trascendentalmente en su época, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, político, cultural y artístico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta con estos dos ejemplos, para Percy Shelley, la poesía produce efectos en las realidades sociales en las cuales se construye, se muestra, se publica, ¿sí? Entonces, historia y poesía, cómo la poesía realmente parece, según Percy Shelley, es la que influye en la historia, casi que la construye, y al mismo tiempo, con la historia, el arte influye muchísimo en el gusto y en el devenir artístico, ¿sí? Entonces, se afirma Shelley que gracias a los poemas, a los poetas, es que el mundo ha progresado artísticamente, ¿sí? ¿Qué más les quiero decir? Bueno, el concepto de poeta, perdón, para él, el poeta es un ruiseñor en la oscuridad que canta para reconfortar su solitud con sonidos dulces. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Ojo que hay tres elementos fundamentales. El poeta canta, y por eso interviene directamente con la música, el ritmo, los sonidos, etc. En la oscuridad, entonces el poeta es, si bien construye en la oscuridad, es el que da luz, el que ofrece luz. Digamos, es el Lucifer de la realidad.
cuando el poeta interviene en la realidad, le da luz a la realidad. Recuerden que el concepto de Lucifer en Shelley no es un concepto negativo ni peyorativo. Y además no es, bueno, digamos que es un concepto que sí interviene desde el punto de vista religioso, pero es que desde el punto de vista religioso Lucifer significa el que trae la luz, el que lleva la luz. ¿Sí? Entonces eso es el poeta. Y entonces el poeta, como tercer punto, es el que necesita estar en soledad. Por eso al final dice, reconforta su soledad con sonidos. ¿Sí? ¿Por qué la soledad? Creo que ya hemos conocido muchísimo este aspecto de que para la construcción, la composición poética, también para la composición narrativa se necesita de un estado de alejamiento, de aislamiento, que está determinado por casi que una consecuencia de la realidad social. El poeta piensa y vive y sufre la realidad social o su realidad social y después construye y da luz a esa realidad social por medio del poema. Finalmente, él termina con una majestuosa y muy conocida frase que dice: los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Esa frase lo dice todo. Esa frase nos dice que son los poetas los que le han dado sentido y los que han permitido de alguna manera el progreso artístico, científico, académico e histórico del mundo. ¿Sí? ¿Por qué después de este texto viene entonces Baudelaire? Él es por lo siguiente: Shelley viene del romanticismo alemán. El texto es escrito en 1821, pero publicado en 1840. Las Flores del Mal es un texto publicado en 1857 en Francia, que por cierto, ustedes yo creo que ya lo saben, le causó muchos inconvenientes al poeta. Tuvo que pagar 300, y a los editores, tuvo que pagar 300 francos y además tuvo que sacar 6 de los poemas, eso se los escribí, ¿sí? Poemas que tienen una carga muy erótica para la época y quizá todavía para nuestra época. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué quiero que trabajemos a Charles Baudelaire como segunda actividad? Porque me interesa la perspectiva que va transformando, que se transforma después de lo que piensa que es el poeta Shelley a lo que ahora piensa que es el poeta Baudelaire. Baudelaire también es considerado romántico, aunque creo que con certeza es más considerado un poeta simbolista. ¿Por qué? Porque cuando utiliza el concepto de imaginación, él habla de la imaginación como una síntesis y como un análisis del mundo. Si se dan cuenta, cuando hablamos de procesos de síntesis y de análisis, ya interviene la razón. Ya no solamente la imaginación, sino interviene también la razón. Y recordemos que en Shelley no valoraba como positivo la razón, sino específicamente la inspiración. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a ir pensando en la medida en que leamos los poemas, qué es lo que nos dice Baudelaire de los poemas, del poeta, de la poesía, de la vida misma. Yo les dejé, ya para terminar, 2 actividades, una para el 18 de junio y la otra para el 30 de junio. La primera es algo que quiero que hagan con más fluidez, y es en los foros, en el foro de, digamos que las frases o los versos célebres que ustedes encuentran ahí, publíquenlos, pero coméntenlos, y por favor comenten los textos de sus compañeros, lo que ellos también publican. Y el 30 de junio, de nuevo, les pedí un breve análisis de Las Flores del Mal enfocado en alguno de los temas. Aclaro algo, por favor. Para este segundo texto, no me refiero a cuando digo que hay que analizar Las Flores del Mal. En este caso, traten de no analizar, si quieren, no es necesario y no es obligatorio leer todas Las Flores del Mal, porque es un libro amplio. Si lo pueden hacer, lo quieren hacer, mucho mejor. Pero pueden determinar por títulos o por los libros que aparecen ahí, un análisis de cada uno de esos subtítulos que aparecen ahí, digamos que capítulos o de pequeños libros.